Gloria a Jesús. Me han dicho el nombre entero. No me gusta llamarme Salvador, porque el único Salvador en el mundo es Jesucristo. Amén. Salva. Y tampoco me salvo a mí mismo. O sea que... Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Hemos podido alabarte, adorarte, Señor, y estar juntos en armonía. Por eso sentimos tu presencia ahora, Señor. Tú derramas tu espíritu sobre nosotros, Padre, y quieres ungirnos, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 16, 16. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Y está hablando el vocero de Dios, el profeta Jeremías, y nos habla a todos. Es un llamado de Dios al pueblo a detenernos en el camino, a pararnos para reflexionar. Es una palabra que nos hace un llamado para reflexionar y mirarnos cada uno cuál es el camino que estamos andando. Es un llamado para el pueblo de Dios también, que ya está andando en sus caminos, pero que debemos de ir revisando constantemente, porque quizá a lo mejor hayan caminos, como dice la palabra de Dios, que nos parecen que son justos y buenos, pero que su fin puede ser un fin de muerte, ¿no? de destrucción. Y también para aquellos que aún no han andado en los caminos del Señor, pues que te pares y mires también cómo estás andando. Hay que reflexionar y mirar. Amén. Y dice, preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por lo verdadero, por las experiencias, de aquellos que han pasado sus experiencias, su tiempo con el Señor, por los mandamientos de Dios, al fin y al cabo, que es lo más antiguo que hay, la palabra de Dios, desde el principio. La palabra de Dios que persevera y perseverará hasta el fin. La palabra de Dios que ha pasado pruebas, y esos hombres y mujeres también que han pasado sus pruebas obedeciendo a la palabra de Dios, y les ha dado resultado, han obtenido la bendición y los beneficios de los mandamientos del Señor. Aquellos que han sido obedientes a la voz de Dios, aquellos que han sabido escuchar la voz de Dios, que han prestado atención, que le han dado la importancia, y entonces pues han hallado esa paz en el camino. Pues hay que preguntar por esas sendas antiguas, hay que buscar aquellos consejeros que nos pueden orientar de dónde está, que nos pueden señalizar bien, ¿sabes? Indicar de dónde están esas sendas antiguas, que es en la palabra de Dios. Son los mandamientos de Dios. Amén. Y a esos son los que hay que recurrir. Por eso Dios quiere hacer un llamado hoy, actualmente, para que si no estás andando en el camino del Señor, pues que empieces, que te pares, reflexiones y mira a ver cómo te está yendo, cómo estás andando. Y si ya has empezado en el camino, pues no te hagas especialista en andar por el camino, y también para y reflexiona, evalúa, a ver cuál es, cómo estás espiritualmente, porque al fin y al cabo es una palabra de cómo estás haciendo frente, ¿verdad?, a las cosas de este mundo, y Dios nos hace un llamado para evaluar, que nos paremos. El mundo y la sociedad cada vez van más deprisa y más deprisa y más deprisa, y orientados pues por el día a día, y al final eso pues no, la gente cada vez conversa menos, tiene menos tiempo de calidad de escucharnos, conversaciones de besugo, como se llaman. Tú di lo que quieres decir, no te oigo nada, y al final yo acabo diciéndote lo que tengo que decir, ¿no? Y
Y a Dios lo que más le agrada es que prestemos atención a su palabra y que escuchemos su voz, que seamos capaces de escuchar su voz y ser obedientes. Yo creo que es lo más. A Dios le agrada que seamos obedientes. Amén. Pero porque no es un capricho de Él, sino son las armas para poder vencer a este mundo, para poder vencer al mal, para poder vencer a la carnalidad, al viejo hombre, y para poder vencer pues en todos los ataques espirituales, vencer a la duda incluso, y lo vamos a ver. La duda es un enemigo muy, ¿verdad? Todo lo que al final viene la duda es porque no es por fe y no obedecemos, ¿no? Es aquellos que claudican entre dos pensamientos, eso es la duda, ¿verdad? El hombre que duda, pues al final es como la ola del mar, que te puede meter hacia adentro y luego te devuelve, y tiene sus altibajos. Y Dios quiere que luchemos contra eso. Y lo único que nos puede dar la victoria es obedecer a las palabras de Dios, ser obedientes. Ahí vamos a ser benditos en todas las áreas. El que no obedece a la palabra de Dios, el que no obedece y busca las sendas antiguas, que son los mandamientos de toda la vida, los preceptos del Señor, pues al final estaremos andando sin darnos cuenta de maldición en maldición. Amén. Entonces es un llamado, hermanos, a todos los pueblos, porque habla de paraos en los caminos. ¿Sabes? No está hablando solamente del camino, sino paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Ten cuidado, no te dejes engañar, ¿verdad? Hoy día, y sobre todo aquí en Madrid, es típico. Aquí puedes preguntar por una calle, hoy día porque está el GPS y nos lleva, pero yo recuerdo cuando preguntabas por una calle y te mandaba a la otra punta, ¿sabes? Pero por contestarte rápido, tira para arriba, ¿sabes? Giras a la no sé qué, tal, y tú hacías caso y te llevaba a donde fuera. Aquí los madrileños tienen esa... En Valencia te orientan un poquito más, no porque sea valenciano, ¿verdad? En Cataluña te lo dicen en catalán, no te enteras. Y bueno, pero hay lugares que sí, que sobre todo en los pueblos, en los lugares más antiguos, ahí sí que te dirigen bien, tienen esa paciencia. Quizá a lo mejor porque no hay esa prisa, ¿no? de lo que es la ciudad, de la capital, pero sí que es verdad que a veces no somos buenos orientadores. Y hay que pararse porque quizá nos estamos desorientando en el camino, o nuestros caminos pues no son caminos rectos, ni caminos del Señor, ni caminos justos, donde podamos correr hacia el Señor como estábamos cantando, y que Él nos levante, porque hay una lucha muy fuerte, ¿verdad? Una lucha en nuestro interior, y esa hay que vencerla, y la única forma es obedeciendo. Amén. Hay que buscar las verdaderas enseñanzas, y esas son las que realmente podemos ver, incluso en otros que nos quieren enseñar, pues que les ha valido, bueno, han pasado sus pruebas y les ha dado la victoria. A esos hay que acudir, no acudas a cualquiera, ¿sabes? Sobre todo son hombres de Dios, mujeres de Dios, pues que están andando en el camino y te pueden dar un buen consejo. Amén. Si seguimos leyendo en el 17, dice: puse también sobre vosotros atalayas y me dije que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Amén. Las palabras de Dios, el llamado de Dios son trompetas, ¿sabes? Que están sonando de advertencia, que no se aparte la trompeta, el sonido de la trompeta, que la trompeta no te sea molesta, ¿sabes? Y la aborrezcas. Hay trompetas que molestan, está claro, pero el sonido de la trompeta de Dios, en la boca de aquellos atalayas que Dios levanta y quiere levantar, son hombres y mujeres que, bueno, te pueden dar ese buen consejo y hablar de parte de Dios. Amén. Porque ellos también lo experimentan y tienen el temor
y el temblor del Señor son obedientes al llamado. Cueste lo que cueste muchas veces, ¿no? Pero al final que esos atalayas no se vayan. A veces vemos a lo mejor la atalaya como un enemigo que nos está siempre pinchando, ¿sabes? O nos quiere molestar o hacer, ¿verdad? Y qué bueno, hoy pensaba, digo, que no se aparten nunca de nuestras vidas los atalayas. A veces los que nos presionan incluso para andar por lo recto, por el buen camino, aunque sea, no sé, el amigo o el pincha, ¿verdad? Pero que te hable de parte de Dios y te dé buen consejo, que te advierta, que te sepa advertir. Pero ellos dijeron, no escucharemos también, no andaremos por el camino, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Como diciendo, esas son las consecuencias. Pero no son las consecuencias por haber jugado un mal partido, o haber hecho falta y viene el árbitro y te penaliza, sino es por no querer, por estar en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma, en nuestra idea, y no hacer caso a la guía del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Y dice así el 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Amén. Escuchar la voz de Dios, qué bueno. Y que se nos destape la sordera espiritual. La sordera que a veces andamos, vivimos y vamos mecánicamente y no queremos hacer caso, ¿no? Quizá a lo mejor porque a veces porque no es el momento, no, ahora no es momento, ¿no? Estoy en esto y no es momento. De igual manera que el ciego Bartimeo, cuando clamaba a Dios y sabía que estaba pasando por ahí el Mesías, los discípulos le hicieron hasta callar y todo. La gente que iba al lado de Jesús le decía, cállate, no es momento de molestar al maestro, No es momento que molestes al pastor, no es momento que está muy ocupado, o los hombres que están en responsabilidad, no es momento ahora. Ahora voy a pedirle consejo, o a lo mejor incluso porque nos da miedo, temor de que nos sean descubiertas o desnudarnos, ¿verdad?, de nuestras faltas. Pero eso es pararse en el camino, eso es reflexionar. Dios, yo creo que trae esta palabra con ese propósito, una palabra de reflexión. No es una palabra para decirnos, mira, te va a pasar esto, sino con esa vara de hierro. Pero sí que es verdad que a Dios lo que más le agrada es la obediencia, y va a hacer lo que sea por perseguirnos, por hablarnos, por mandar atalayas, para que su palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y de alguna manera pues nosotros reaccionemos, tengamos la actitud de cambiar de camino, la actitud de no obedecer a empezar a obedecer, de no darle importancia a tener importancia y prestar atención, porque muchas de las veces no obedecemos por la falta de atender, de atención, de prestar atención, que era lo primero que decían los profetas. Cuando iban a dar palabra de Dios, decían dos cosas: o presta atención de lo que te voy a decir, así dice el Señor, o anímate, porque la palabra que te viene es fuerte, así que recobra ánimo y estate entero para recibir. Amén. Entonces, hermanos, dice que trae mal sobre aquellos que no están dispuestos a ningún cambio, ni a pararse, ni a reflexionar, ni a darle la importancia que merece el que una vida se pare y pueda ver, ¿sabes?, pueda preguntar por esas sendas antiguas.
Esto es lo que sucederá, hermanos. Esta es la advertencia de las consecuencias negativas y de las decisiones de cada uno que toma. Porque nosotros constantemente estamos decidiendo si sí o si no. Y nosotros elegimos. Dios nos ha dado el libre albedrío. Es lo que respeta. Aunque yo cada vez que voy conociendo un poquito más del Señor, me doy cuenta que ese libre albedrío está acondicionado. Aunque eso ha sido revelación. Quiero decirte que te va poniendo entre la espada y la pared y el abanico de decisiones cada vez se va acotando. Y hay veces que nos tiene que forzar entre esa espada y pared, entre la palabra de Dios y el tope, porque hay tope, pues para que ella diga, oye, ya solamente te queda blanco y negro, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿No escucharemos? ¿No andaremos? ¿Seguiremos con nuestra negativa? Pues ahí perdemos la bendición. Amén. Dios tiene paciencia y en su misericordia pues quiere que seamos esos hijos obedientes para que el Padre se agrade y porque sabe que es beneficio para nosotros el obedecer. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Así que no pasemos por alto esos trompetazos o esos toques de trompeta. Son oportunidades al arrepentimiento. Es una oportunidad cada día a la reflexión para aprender lecciones. Tenemos que aprender lecciones que vienen de parte de Dios. Amén. Y así se levantarán hombres y mujeres atalayas, profetas, voceros. Pero no profeta porque yo te digo a ti las cosas y yo no las... sino yo me involucro también, ¿verdad? Y me tengo que involucrar. Gloria a Jesús. 1 Samuel 15, del 1 al 2. Vamos a ver a Saúl, el rey Saúl, que fue ungido como rey de la manada más pequeña. Y este hombre pues tuvo un problema. Llegó un momento en el camino que se creyó rey. Y cuando ya se creyó y él hacía las cosas por sí mismo, con una apariencia de obediencia, pero que no, o una obediencia a medias, como yo digo, pues al final le fue quitado hasta las trompetas y los atalayas de su vida. Dice después Samuel, en el 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Estate atento a la misión que te voy a decir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amén. Los amalecitas eran el pueblo, el number one enemigo número 1 de Israel. Siempre estaba tocando ahí, ¿sabes? Y le metía. Amalec representa el mal, representa la carnalidad, ¿sabes? Y representa la duda, como te decía antes. Son hombres que estaban enseñados en ese camino a molestar y a molestar y a molestar, a tentar al pueblo de Dios. Son los primeros que se oponen en el camino cuando ya Dios les libera, quiere liberarles de Egipto, con Moisés al frente y Aarón. Y son los primeros que se lo oponen. Entonces Dios por eso les hace al pueblo de Israel ir por el camino más largo. Porque estamos hablando de la franja de Gaza. Ahí es donde habitaban los amalecitas. Y dice, si van por ahí, que era el camino más corto, pues, ¿qué va? No están preparados, ¿verdad? Y esto ya, fíjate, no más salir ya se les han...
Y por eso Dios, a través del profeta, habla a este rey, al primer rey que levantó de esa manada pequeña, para aniquilar a Amalek. Esa es la misión. O sea, tiene que ser borrado, porque es vuestro enemigo que os va a fastidiar constantemente y no os deja avanzar en el camino. Se opone constantemente para que no obtengáis las promesas divinas de Dios. Amén. Para que os desalentéis, acabéis desobedeciendo, entre la queja y la murmuración en vuestro corazón. Empecéis incluso a anhelar, como el otro día compartía el hermano, creo que de que preferimos estar en Egipto, como volverse atrás, porque allí pues por lo menos, oye, éramos esclavos, pero comíamos carne, teníamos comida, y aquí solamente tenemos este maná que bueno, que se les hacía poco. Y Amalek es ese. Amalek hoy día también opera, porque Saúl, le podemos echar la culpa a Saúl, no acabó. Era el elegido, no acabó con ellos y trasciende de una forma espiritual tremenda, porque simboliza eso. Nos viene la duda, ¿sabes? Nos viene la oposición espiritual en el ambiente social, una lucha que no tenemos contra sangre ni carne, donde se quieren oponer en el camino. Cuando uno quiere empezar el camino, ahí hay oposición, y ese es el mal. Amén. Y la carnalidad, el viejo hombre que quiere siempre volver atrás a los viejos rudimentos, ¿verdad? A que no merece la pena el luchar. Y en esa debilidad, pues ahí somos atacados, viene la tentación. Dios le habló de esta manera para tener esa misión, pero Saúl, bueno, lo hizo a su manera. Hizo más caso también al ejército. Yo creo que era bastante sentimental este rey, porque ya empezó a hacer las cosas a su manera, se creyó a sí mismo y en esa autoridad pues no la supo utilizar bien. Quizá no prestó atención al mensaje, lo recibió a medias. Y entonces, ¿qué pasó? Que fue, dice, vete y estate, ve pues, el 3, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La verdad que dice, joder, que Dios te mande eso. Hombre, tú míralo espiritualmente, ¿no? Porque hoy día no hay que matar a nadie, ¿no? A ninguna persona. Pero Saúl no obedeció por completo. Obedeció una parte, mató a todo lo vil, aquello menospreciado, a lo que no valía, tanto de hombres, de mujeres, como de los animales y todo. Se quedó con lo mejor, atrapó al rey, Agag, y bueno, lo tuvo ahí preso, ¿sabes? Y claro, no cumplió. Cuando se le presenta Samuel, otra vez, vamos a leer el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego aún le ocurrieron más cosas, porque aunque quiso reconocer, lloró y lloró y lloró, y al final le fue quitado el atalaya. Dice después que cuando ya ocurrió esto, ya no volvió a ver más Samuel a Saúl. Y lo procuró por lágrimas. Intercedió por él. Oró por Saúl.
para que le fuera devuelto, ¿sabes? Por lo menos la dignidad. Pero fue una lección fuerte, porque fue una misión. Yo creo que Dios le mandó esta misión porque estaba preparado. O quizá nos quiere dar una lección de que realmente mejor es obedecer que los sacrificios. Él justificó que cuando apartó lo mejor de las ovejas y tal, era para sacrificar a tu Dios. O sea, para hacer sacrificios al Señor. Como decir, ¿y tú quién eres? Para decidir esto, ¿sabes? Qué bueno eres, ¿no? Y esa desobediencia pues le trajo esta maldición. Luego la atormentaban los espíritus. Le atormentaban. Tenía que llamar al joven David con su arpa para que le tocara alabanzas, salmos. Y entonces dice que los espíritus huían. Pero cuando David se marchaba, regresaban otra vez. Amén. Entonces, hermanos, dice que mejor es obedecer y también el prestar atención. Yo creo que va una cosa con la otra. Y a veces la falta de obediencia es por la falta de prestar atención y de tomarse las cosas en serio. Las advertencias que vienen de parte de Dios. Dios está en todas partes y la palabra de Dios está corriendo, está hablando, habla a tu corazón, habla a tu vida. Y tú decides si escuchar o no escuchar. Tú decides si ponerte tapones espirituales en tus oídos y no andar en los caminos del Señor. Seguir andando en tus caminos por tus fuerzas. Amén. Entonces, hermanos, Amalek era descendiente de Esaú y traía estas cosas: el mal, la duda y la carne. La carne que pues no quiere. La carne se duele, no quiere servir. El otro día estábamos compartiendo y recordábamos que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sabes? Y cuando hay debilidad ahí, ¡fas!, entra. Cuando hay queja en el pueblo, ¡ras!, Amalek entra a tope para que bajes los brazos, para que no vale la pena seguir, ¿sabes? Y volverte al viejo hombre. Dios quiere rescatarnos, quiere liberarnos, ¿verdad? Y quiere que andemos en sus caminos en dirección a recibir todas las bendiciones de la obediencia en todas las áreas. Eso lo habla Deuteronomio 28. Las bendiciones del obedecer y las maldiciones del no obedecer, de no ser obedientes. Y te habla de tantas y tantas cosas, en todas las cosas, en tu familia, en tu lugar donde estés, el trabajo, en el prosperar, en todo lo que tú emprendas. Si somos obedientes, seremos benditos. Si somos desobedientes, pues seremos lo contrario. Amén. Entonces, hermanos, hay que pararse en el camino y hay que mirar a ver qué caminos estamos andando. Si en algún momento pues comenzamos el camino del Señor y también pues nos estamos desviando, o creemos que estamos andando por el camino del Señor y hemos cogido otro rumbo. Hay tantos caminos, tantas sendas, amén, que no son sendas de justicia, no son sendas de amor. Por eso hay que pararse y no tengas miedo, no tengas vergüenza de mostrar que a lo mejor estás desorientado y decir, bueno, mira, voy a pararme, voy a mirar y voy a reflexionar y voy a buscar a ver quién puede dirigir, porque si no, llega un momento que hasta incluso la maldición habla de que seremos como los ciegos palpando en el mediodía, cuando más luz hay en el día, ¿sabes? Que, bueno, pues no veremos, no entenderemos y vendrán las tinieblas sobre nosotros, amén. Entonces, luchemos contra la duda, luchemos contra la carnalidad, luchemos contra ese mal que quiere venir a tentarnos. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra de Dios, amén, haciendo caso a la palabra de Dios.
y teniendo esa oportunidad de arrepentimiento las veces que haga falta. Es importante la corrección. El otro día el hermano, hablando en el culto del jueves, habló de que hoy día se corrige poco a los arbolitos, a nuestros hijos, al pueblo pequeño. Sabes que hay que corregirlo ya desde temprano para que no te avergüence, pero corregirlo con la palabra de Dios, corregirlo con lo que es bueno, con las buenas sendas del camino. Ustedes hoy nos han alarmado, pero el jueves alarmaron. Hubo como yo estaba ahí detrás y escuché un... Quise interpretar, digo, no sé si están aprobando de que es verdad lo que está diciendo o que se sintieron ofendidos. Porque llega un momento que ya no es que la corrección no sea buena o te vendan eso, sino que la corrección hasta incluso llega a ser un delito. Hemos visto como padres quieren corregir, entrar en vereda a sus hijos y se les han revelado y les han denunciado. Hay gente que apoya eso. Y los padres pierden total... Si ya no tenían autoridad, ahí ya la pierden totalmente. Y son como unos... ¿Verdad? Qué triste. Pues nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios y agarrarnos, ¿verdad? Y reconocer esa debilidad constantemente para que Dios nos proteja. Y no quite la protección, no quite a los atalayas, no quite la trompeta de que tiene que seguir sonando. Amén. Gloria a Jesús. Pues con esto quería terminar. El Señor es el que nos da ejemplo. Cristo dio ejemplo de la obediencia hasta la muerte. Él fue aprendiendo obediencia, o sea, no es que nació obediente, porque Él no se agarró a ser Dios. Él era Dios y vivió humanamente el tiempo que estuvo entre nosotros y quiso mostrar eso, darnos ese ejemplo. Hay que aprender obediencia hasta el final. ¿Por qué? Porque la lucha contra Amalek va a ser hasta el final, hasta el final. No podemos bajar la guardia, no debemos de dejar ser vigilantes. Por eso el Señor les decía constantemente, velad y orad para no entrar en tentación. Amén. Así que vamos a pararnos. Vamos a... Qué bueno. Es verdad que ustedes el pararse es ponerse de pie. A la próxima lo voy a volver a... Es verdad, es verdad. Nosotros decimos, póngase en pie. Yo quería decirles que vamos a pararnos en el camino. Pero hasta... ¡Qué bueno! Aleluya. Señor, gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias por mis hermanos aquí, bendíceles, Dios mío. Y sobre todo, Señor, que tu trompeta siga tocando, Señor. Sigue levantando atalayas, Dios mío. Y sigue haciendo vela en la guardia, Padre. Y enséñanos, Señor, a ser obedientes. Enséñanos, Dios mío, a mostrar esas debilidades a ti, Señor, aquellos hombres y mujeres que pueden ser los buenos consejeros, donde nos pueden enseñar cuál es el buen camino. Y pueden ser esa mano amiga, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. El Señor les bendice, hermanos.